Monólogo desde las tinieblas. Fue publicado en 1975 por el escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros, chinchano de nacimiento, quien pertenece a la generación del 50. Este libro es considerado por la crítica como la cumbre de su obra cuentística, ya que nos introduce, por primera vez, una visión auténtica y original del afrodescendiente campesino a la literatura peruana. Empecemos por el título, bastante sugerente e impactante. La palabra monólogo alude al aislamiento de la población afrodescendiente provocada por el sistema político y económico que lo ignora, lo invisibiliza y consecuentemente lo deja sin interlocutores. La palabra tinieblas, que puede tener dos sentidos, uno asociado a un futuro sin esperanza y otro asociado a la idea de anonimato, oscuridad, vistos desde la cultura dominante de los sectores sociales más privilegiados, donde no se comparten las prácticas y costumbres de los afrodescendientes. Monólogo desde las tinieblas es una obra significativa porque a partir de ella el país cobra conciencia de la existencia de la cultura afrodescendiente peruana. Sus relatos muestran que los campesinos afrodescendientes requieren de una doble atención, por ser un grupo que pertenece a una clase social campesina y por constituir una cultura con rasgos propios y originales. Según Cornejo Polar, para que una literatura sea considerada comprometida, debe tomar mayor importancia la forma, es decir, la lengua o dialecto, que al contenido del tema en sí. De este modo, la forma se configura como un medio de acceso a un tipo de lector o consumidor en el proceso de producción. Sin dudas, en este conjunto de relatos cumple este requisito de literatura comprometida, ya que Ronceros introduce el dialecto de los afrodescendientes chinchanos, pues los personajes de sus relatos son los protagonistas que entran en escena usando su propio dialecto. Una de las características es que estos relatos tienen corta duración y podemos observar que hay dos grupos. En el primer grupo de relatos se encuentra Miera, Tre clase de So, Burra negra, El rezador, La cólera, Estoy ronca, Palomita, Jutito, Ya ta dicho, El carnet, Octubre, elaborados con la voz de un narrador omnisciente y la de los personajes. Este narrador puede ser identificado porque narra los hechos en tercera persona y presenta a los personajes. Su voz solo se diferencia de los personajes por el uso de un lenguaje con variaciones fonéticas, coincidente con el de la norma estándar. El segundo grupo de relatos, El mar, El machete y el hombre, El hacha, está constituido con la voz del narrador, que, a la vez, es la de los dos actores. Estos relatos están dispuestos o arreglados icónicamente por un enunciador con visión externa. En este tipo de relatos el autor introduce a los hablantes del pueblo como personas con autoridad, para expresarse con sus formas y estilos propios. El diálogo de los personajes está programado en dos escenas, por el enunciador. Uno de los recursos que utiliza Ronceros es la transcripción fonética, como medio o instrumento que le va a permitir reflejar de manera más fiel el habla de los pobladores afrodescendientes. Esto se debe a que el alfabeto español tiene mucha semejanza con el sistema de representación fonológica. Por otro lado, utiliza el humor, que es uno de los recursos que da personalidad a todos los relatos. A veces, el humor linda con la burla inocente, a partir de los personajes hacia las autoridades que manejan un lenguaje académico y se desenvuelven dentro de un mundo de modernidad. La ironía se armoniza con la vida tradicional de los pobladores de la cultura afrodescendiente.